Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la traducción literaria y más específicamente sobre algunas ideas que nos dan una base teórica para enseñar este tipo de traducción. Vamos a ver cómo el lenguaje literario tiene características muy particulares que afectan directamente el trabajo del traductor. Para empezar, es importante tener en cuenta la función poética del lenguaje, tal como lo plantea Roman Jakobson. Según Jacobson, el lenguaje tiene, por supuesto, diferentes funciones y la función poética es una de ellas. Esta se enfoca en el mensaje en sí mismo, es decir, en cómo se dice algo y no solamente en lo que se está diciendo. En la literatura, esta función es fundamental porque el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino que es una parte esencial de la obra. Además, hay que considerar el código lingüístico y lo que se conoce como los grados de escritura que vamos a ver a continuación. Con respecto a los grados de escritura, cuando hablamos de esto nos referimos a qué tan visible es el lenguaje. El grado 0, por ejemplo, sería un lenguaje invisible, transparente, como un vidrio que no se nota. Por ejemplo, en los textos informativos o técnicos, el lenguaje intenta pasar desapercibido para no interferir con el contenido. En cambio, en la literatura, el lenguaje es todo lo contrario. Ese vidrio ya no es transparente o invisible, sino que llama la atención. A veces incluso es más importante que el contenido que se transmite en sí mismo, y esto presenta un gran desafío para el traductor, porque no solo deberá traducir el mensaje, sino también la forma en la cual está construido. Ahora sí, con respecto a la función del traductor. En este contexto, el traductor ocupa un lugar muy especial. Es una especie de autor, pero de la versión en otra lengua, en la lengua meta. Mientras que el escritor es el autor del texto original, por supuesto, el traductor crea una nueva versión que mantiene una comunicación indirecta entre el autor y el lector. El traductor tiene que equilibrar dos fidelidades, una al autor original y otra al lector meta. Esta tensión está siempre presente en la traducción literaria y exige mucha sensibilidad y la toma de decisiones. Con respecto a la toma de decisiones, esta toma es constante. En el trabajo del traductor no existe una única forma correcta de traducir un texto, sino muchas posibilidades y cada elección va a implicar una interpretación distinta. También hay que considerar el rol del mercado. A veces las decisiones de traducción están influenciadas por el contexto editorial, las expectativas del público e incluso el género literario en sí mismo. Otro aspecto clave es la ambigüedad. Muchos textos literarios están escritos de forma ambigua a propósito. El traductor tiene que decidir cómo trasladar esa ambigüedad sin resolverla del todo. Y por último está el riesgo sobre la sobreinterpretación. Cuando el traductor agrega algo que no está en el texto original, a veces sin darse cuenta. Por eso es tan importante encontrar un equilibrio entre la fidelidad, creatividad e interpretación. Para cerrar, en resumen, podríamos decir que traducir literatura no es simplemente pasar palabras de un idioma al otro. Es una práctica mucho más compleja que implica entender profundamente el lenguaje, el estilo sobre el que se está trabajando, el contexto cultural en el cual surge este texto y también el lector meta que yo tengo. Escribir otra vez, pero con palabras nuevas, pero sin perder, a su vez, la esencia del original. Muchas gracias por escuchar.